Espero que los funcionarios del gobierno ya sepan lo que yo sé. Espero que tengan algún tipo de plan inmaculado. Espero que puedan detener a estos monstruos para que nunca te alcancen a ti. Debió haber sido hace aproximadamente medio año cuando sucedió por primera vez. Llegué a casa del trabajo y olvidé que dejé la ventana de nuestro baño abierta. Estuve fuera durante unas 8 horas y quería prepararme para ir a la cama. Fue entonces cuando los noté. Insectos jodidamente por todas partes. En las paredes, en el fregadero, cerca del techo. 1.000.000 de tipos diferentes, variando en tamaño, color y forma. Todos merodeando el espacio que una vez creí que era mío. Se sentía increíblemente inquietante, como si estuviera siendo observado simultáneamente por 1.000.000 de cámaras diferentes. Las cosas solo empeoraron cuando encendí las luces. De repente, las criaturas, una vez tan quietas y silenciosas, se dirigieron colectivamente hacia la bombilla, chocando continuamente contra la brillante esfera de vidrio. Mis manos temblaban visiblemente mientras observaba su juego, acción sin razón, criaturas que parecían tan distantes de lo que yo era, que más bien se sentían como alienígenas que como animales. Me sentí rodeado, superado en número, mientras agitaba frenéticamente mi matamoscas para intentar deshacerme de ellos. Aparentemente se volvió en mi contra, ya que su zumbido constante parecía solo hacerse más fuerte y exigente, causando una sensación de picazón que subía lentamente por mi espina dorsal. Era como si hubieran sentido a un intruso entrando en su territorio. Lentamente cambiaron su atención hacia mí y empezaron a acercarse más y más. Solo su vista era suficiente para convertir mi cuerpo en un desastre tembloroso. El fuerte golpeteo de mi corazón me suplicaba que empezara a correr. Esto era todo. Sabía que tenía que salir de allí inmediatamente. Salí frenéticamente del baño, cerré la puerta de un portazo e intenté calmarme, pero ninguna cantidad de melatonina podía calmar mis nervios. En mis sueños de huida, las estrellas en el cielo se convertían en enormes arañas que se acercaban lentamente a mí. Después de despertarme cubierto de sudor y sentir un profundo sentido de inquietud, lo primero en mi agenda fue comprar un insecticida. Me estremecí al pasar junto al baño cerrado. Sentí como si hubiera perdido una parte de mi hogar y se la hubiera devuelto a la madre naturaleza. En camino a la tienda reconocí que veía muchos más insectos de los que jamás vi de niño. Parecía que ya gobernaban sobre nuestro diminuto pueblo. Cuando empiezas a percibirlos, ya no hay vuelta atrás. Los oyes arrastrándose por los estantes del supermercado, rodeando tu comida, acechando en tu cama y muebles. Empiezas a verlos marchando por la calle, acechando silenciosamente a los ingenuos, y sientes su presencia amenazante en todas partes donde vas. Empiezas a preguntarte cómo otros pueden ignorar una fuerza tan innegable de la naturaleza, y empiezas a preguntarte en qué lugares aún son capaces de ocultarse de tu mirada. Después de un rápido viaje a la tienda, me equipé y me preparé para matar estas plagas no deseadas. Tenía que hacerlo. Era la única forma de escapar del miedo constante que de otra manera tomaría el control de mi existencia. Así que respiré hondo y empujé la manija de la puerta hacia abajo. Al entrar en la habitación, quedé instantáneamente desconcertado. No se parecía en nada al espacio que había visto antes. Los insectos que ahora cubrían la habitación lucían completamente diferentes. Libélulas, polillas, cucarachas y numerosos insectos que ni siquiera podía reconocer remotamente se arrastraban dentro de recovecos y grietas que eran completamente desconocidas para mí antes. En cuestión de mediodía, parecía como si estos repugnantes monstruos hubieran creado un ecosistema completamente nuevo dentro de mi baño. Tuve escalofríos mientras su murmullo constante parecía ahogar cualquier atisbo de humanidad que quedaba aquí. No quedaba un centímetro de espacio sin tocar por ellos. Se asimilaron en miles, aparentemente eligiendo los mismos lugares oscuros y húmedos para esconderse. ¿Por qué no podían simplemente morir todos?, susurré amargamente, mientras apuntaba lentamente el spray a la pared y lo disparaba contra una horda de termitas. Casi inmediatamente cayeron al suelo y permanecieron inmóviles. Una ligera sonrisa cruzó mi rostro. En este punto todavía creía en el poder infinito de la ingeniosidad humana. Todavía estaba convencido de que ningún animal podría dañarnos. Sí, en cierto modo tenía razón. A lo largo de los años, la humanidad ha creado varias formas de lidiar con las plagas. Aerosoles, trampas, pesticidas, son todas formas efectivas de eliminar miles y miles de ellas. Pero los insectos en mi pueblo han cambiado. No puedo explicar cómo ni por qué lo hicieron.
Solo sé que tan pronto como entré en su dominio, ya había terminado para mí. Mientras me disponía a buscar el próximo mejor lugar para usar mi insecticida, sentí que la atmósfera en la habitación de alguna manera se transformó. El antiguo instinto de alejarme del lugar donde estaba comenzó a surgir lentamente. De repente, millones de insectos entraron en mi campo de visión, saliendo rápidamente de las paredes, el fregadero y el inodoro, y no se estaban moviendo como antes. Marchaban como una entidad, actuando como uno solo. Miré frenéticamente alrededor de la habitación mientras mi respiración se volvía más y más errática. Se sentía como si estuviera ahogándome en un mar de color mientras se acercaban lentamente. Respaldado en una esquina, sostuve desesperadamente el spray frente a mí, sin saber dónde apuntar mientras parecía ser engullido por una de las plagas más desastrosas de la naturaleza. Esto era más de lo que mi frágil cuerpo podría soportar jamás. A medida que la destructiva ola de insectos se acercaba, me sentía infinitamente pequeño, solo otra parte insignificante del ciclo interminable de la vida. En un último intento desesperado por salvarme, disparé todo el spray restante a lo que estaba directamente frente a mí, pero no sirvió de nada. Había demasiados para soportar. El puro poder de las creaciones de la tierra me abrumó. Parecía que mi cuerpo no podía escuchar a su maestro, ya que de repente no podía moverme más, solo destinado a mirar, mientras estos monstruos comenzaban a trepar por mis piernas y torso. Mientras mis lágrimas silenciosas fluían lentamente por mi rostro, todo lo que quedaba de mí era una cáscara vacía de ser humano, indefenso y encogido, mientras la sensación de 1.000.000 de antenas, patas y cabezas diferentes me envolvía. Cuando aterrizaron en mis ojos y oídos, sentí como si ya estuviera muerto. Había perdido cualquier tipo de conexión con el mundo real. Todo lo que podía ver eran sus patas y alas, todo lo que podía escuchar era su constante e insoportable zumbido. Mi cuerpo no pudo soportarlo más. El miedo interminable me hizo desmayar, finalmente liberándome de estos momentos agonizantes de tortura pura. Cuando me desperté, el suelo estaba completamente cubierto de cadáveres. Me levanté lentamente y examiné el lugar en el que estaba destinado a morir. No más zumbidos, no más vuelos. La quietud casi se sentía divina, como si fuera salvado por algún tipo de Dios misericordioso. Incontables números de insectos permanecieron en el suelo, mientras que los vivos parecían haber vuelto a esconderse. No había mordeduras ni rasguños. Aparentemente, escapé de esta horrible pesadilla sin ningún tipo de daño físico. Es difícil explicar cómo se siente la vida después de tal encuentro. Durante los primeros meses, en su mayoría permanecí en la cama, incapaz de hacer frente a lo que había sucedido ese día. El resto del tiempo, continué abasteciéndome de pesticidas y sprays. Un nuevo sentido de paranoia inundó cada fibra de mi ser. El miedo a lo que sea que esté escondido en mi proximidad en este momento dictó mi vida diaria. Las cosas parecieron cambiar después de algún tiempo. Aunque los eventos pasados todavía me perseguían, sentía que al menos había comenzado a adaptarme a una vida normal nuevamente. Comencé a buscar trabajo y dejé de evitar continuamente a mis amigos y familiares. Aunque todavía parecía escuchar el aleteo de sus alas por la noche, aunque los mismos sueños recurrentes todavía me perseguían en mi sueño, su agarre sobre mí se debilitaba cada vez más. Las heridas que la vida me había infligido no comenzaron a sanar, pero al menos dejaron de sangrar. Supongo que las cosas estaban destinadas a desmoronarse. Al parecer, alguien como yo no puede disfrutar de los placeres simples de la vida. Todo cambió cuando me atreví a mirarme en el espejo un día. Se suponía que iba a ser una mañana mundana como cualquier otra. Una rutina constante debería haberme devuelto mi sentido de la realidad. En cambio, sentí que la frágil, nueva vida que había construido para mí mismo se derrumbaba nuevamente, cuando mi reflejo reveló que un gusano de la harina estaba saliendo lentamente de mi nariz. Inmediatamente comencé a gritar y a intentar frenéticamente alejar al parásito de mí. Viejos recuerdos de incidentes reprimidos comenzaron a surgir nuevamente, mientras una sensación indescriptible de terror me sofocaba una vez más. Casi instintivamente comencé a vomitar hasta que aparentemente no me quedó líquido gástrico en el estómago. ¿Qué he hecho para merecer esto?, sollozaba débilmente mientras aún colgaba sobre el inodoro. Era como si la vida me hubiera dado otra oportunidad solo para aplastarme completamente una vez más. Al mirar hacia abajo, noté lo que parecían pequeños puntos de grano en el inodoro. Un montón de ellos,
algunos pequeños y blancos, mientras que otros parecían un poco más grandes y coloridos. Los reconocí casi de inmediato. Había huevos dentro de mí. Unos días después de eso, hombres ominosos en trajes comenzaron a forzarnos a entrar en nuestras casas. Cada día se envían más y más cadáveres, probablemente a algún tipo de instalación de investigación. Temo el día en que me pongan en una de esas bolsas de cadáveres. Parece que el final es inevitable. Aparentemente todos los que podrían entender mi miedo ya están muertos. Quizás soy el único que queda. Solo puedo usar mi tiempo restante para intentar advertirte. Los insectos en mi pueblo han cambiado. Te ruego, ruega por mí. Ten cuidado con lo que se esconde en las sombras y espera que estos monstruos nunca se acerquen a ti. Como siempre, muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha gustado el video, valoraría mucho que me apoyaras con un buen like, tu comentario y compartiendo el video. Eso ha sido todo. Yo soy Redep y nos vemos en un próximo video. Y recuerda, las historias nunca dicen adiós. Solo hasta luego.